Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes van a ver este programa en algún momento. Estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y tenemos muchos temas, muchos temas. Por de pronto, toda esta escandalera, toda esta sobrereacción a partir de una declaración del presidente del Partido Comunista sobre el ministro de Hacienda, y que pareciera ser que nadie puede decir nada en este país sobre nadie, bajo ninguna circunstancia, que todo tiene que estar muy ordenado. Fíjense que hubo momentos en que otros sectores dijeron que no conocían los programas. Hubo momentos en que otros sectores descalificaron diciendo que, y de manera muy mañosa, que el Partido Comunista tenía una sobre representación bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Hubo momentos donde el fuego amigo provino de diversos sectores del propio gobierno y golpeando a la presidenta Bachelet. Pero hoy día no se puede decir nada. Hoy día hay que ser muy cuidadoso. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Hola Omar, buen día. Sí, mira, yo de verdad que, bueno, uno ya tiene una cierta experiencia, pero impacta igual el nivel de agresividad, el nivel de descalificación, incluso de violencia, de estigmatizar eh, los dichos del presidente del Partido Comunista, también de la secretaria general. Bueno, qué decir de Daniel Jadwe, o sea, se ha barrido con él, hay gente que ha dicho cosas de verdad impactantes, chocantes, y no solo, y esto, amiga y amigo, esto es lo que también llama, y lo que tú decías, Omar, llama mucho la atención, y que yo lo vinculo a esta hermandad eh, estratégica del pacto transicional, ¿no? De los 90 en adelante. Eh, porque no solo viene de la derecha o de los grandes empresarios, viene también de sectores que son parte de la coalición de gobierno, que son del gobierno. Entonces eso llama, golpea, llama la atención. En realidad es una agresividad y una descalificación muy fuerte, muy fuerte. Pero que tiene un fundamento. Yo creo que tiene un fundamento en la forma y en el fondo. La forma como se dice para estigmatizar, para silenciar. O sea, se está diciendo explícitamente que no hablen, que no hablen. Y ocurre que a algunos no les llama la atención, pero ocurre que hoy día, cuando estamos haciendo este programa, la portada de La Tercera y del Mercurio, los dos oligopolios que fueron parte sustantiva de la hegemonía post-golpe durante el terrorismo de Estado, civil y militar, que sobrevivieron ambos porque los dos vinculados a grupos económicos criollos fueron salvados por la dictadura no una vez, varias veces. Y que hicieron cosas muy tremendas en el periodo de la dictadura, del punto de vista de lo que publicaban, referido a violaciones de derechos humanos, referido a distorsiones tremendas respecto de cosas que después eh, quedaron en evidencia que no eran como se habían difundido o publicado. Pero bueno, estamos en Chile. Y ocurre que estos oligopolios, estos hegemones, hoy día son las portadas, las dos portadas, el Mercurio y la tercera, están referidas a las declaraciones del presidente del Partido Comunista, de la secretaria general, y los anteponen, los contraponen como si fueran cosas realmente, cosas que dicen que son bárbaras y cosas terribles. Y yo de verdad me golpea que haya opiniones y declaraciones de gente que uno consideraba que tenían algún grado de cierta, a ver, cierto sentido de la amistad política. Eh, y creo que no hace mucho daño. Yo creo que es un argumento muy falaz, un argumento muy falso, muy mentiroso, que sobre la base de decir que estas declaraciones afectarían
la candidatura presidencial de Janet Jara, entonces que se callen. Eso es muy brutal, porque además no es verdad, no es cierto. Aquí lo que se está construyendo es un programa de gobierno para un futuro gobierno. El actual gobierno termina en meses más, termina en meses más. La ciudadanía va a votar por un futuro gobierno. Eso le debiera quedar claro a todas y a todos. Por cierto que eso es un desafío inmenso para todas y todos. Y cuando se plantean, por ejemplo, cosas tan concretas como el tema del ingreso, que inicialmente lo propuso la Central Unitaria de Trabajadores, y el Partido Comunista eso lo respaldó y también lo ha propuesto, no ahora, hace mucho tiempo que viene planteando el Partido Comunista de Chile un tema de esa naturaleza, como también viene proponiendo que Chile no pierda tiempo y se incorpore a los BRICS por una razón de Estado nacional, no por una razón del Partido Comunista, por una razón de Estado nacional. Nosotros no ofendimos ni descalificamos. Yo vuelvo a decir, no ofendimos ni descalificamos a quienes en las primarias, porque el Partido Comunista proponía incorporarse a los BRICS, descalificaban esa posición y decían que el Partido Comunista tenía que responder porque en los BRICS había dictaduras y se hacía referencia a Rusia y a otras más. Nosotros no hemos descalificado. Y sí hemos sido descalificados y descalificados en forma creciente y cada vez con más agresividad, con más agresividad. Y yo insisto, no es solo la derecha. Y hoy día tenemos dos portadas de oligopolios que no sé si alguien cree que el Mercurio y la Tercera son medios democráticos. Otra cosa es que existan en un Estado de Derecho formalmente democrático. Eso es algo distinto. Pero sus líneas editoriales, sus líneas de mensaje son totalitarias, brutales, son pro-norteamericanas, informan poco o nada de lo que está pasando en Gaza y ese genocidio. Son parte de situaciones muy, muy brutales. Esto de descalificar, por ejemplo, el ingreso que se propone, esto de anteponer el tema del crecimiento cuando el problema del crecimiento en Chile, Omar, ¿a quién van a responsabilizar al Partido Comunista si el Partido Comunista no ha tenido nunca ni siquiera un mínimo de incidencia en las políticas económicas que se han implementado en Chile en los 90 en adelante? Mírense al espejo, por favor. Señoras y señores y señoritas y señoritos de la derecha y de otros sectores también que han sido parte del pacto transicional, por favor, mírense al espejo. Si ustedes han desarrollado y desplegado una política económica de los 90 en adelante hasta hoy, incluido este gobierno, no le echen la culpa al Partido Comunista el problema del déficit fiscal, del crecimiento, si ustedes son los responsables, ustedes. Y lo trágico y lo terrible es que siguen insistiendo en las mismas medidas fracasadas. Mira, cualquier economista sabe que en Chile la reinversión de capital es nada. ¿Y por qué es nada? Porque los grandes grupos que controlan, los transnacionales, criollos y transnacionales, que son de otros países, la Enel, por ejemplo, yo lo he dicho otras veces, una parte importante de la Enel es del Estado italiano, pero otra parte importante es de privados, de corporaciones privadas de origen italiano. Y aquí operan como una transnacional. Y mire el resultado, mire lo que está pasando con los precios de la luz y los valores de la luz. Y eso pasa en toda la política económica chilena, que está controlada, más del 75% de la economía chilena está controlada por privados. Esto lo han dicho muchas personas, no lo digo yo, lo han dicho muchas personas, son datos de realidad. Entonces, cuando tratan de responsabilizar al PC de lo que ellas y ellos han hecho, prácticamente sin ninguna oposición de nadie, desde el 90 en adelante. Por favor, mírense al espejo, si el fracaso del no crecimiento de la economía chilena, de que estamos en el límite del déficit fiscal, de que las políticas públicas no alcanzan a resolver los problemas de pervivencia de la ciudadanía, de pervivencia, estamos hablando, salario, salud, vivienda, qué decir, crimen organizado y seguridad, si esto no da más. Esto no da más. Alguien puede decir, o sea, tú estás diciendo que no se ha hecho nada. Yo no estoy diciendo que no se ha hecho nada. Fui parte y por eso me echaron de este gobierno,
Por eso presionaron para que yo saliera de este gobierno. Fui parte de quienes, desde incluso del gobierno de la nueva mayoría, y ahora estábamos trabajando fuerte y duro en la dirección de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Conozco más o menos bien toda esta situación. Sí, se han hecho, pero son del todo insuficientes las acciones y las medidas que se han tomado, porque Chile está en una crisis profunda. Y si alguien quiere, por defender los noventeros, noventeras, desde los 90 hasta hoy, por defender lo que se ha hecho en materia de crimen organizado, en materia de narcotráfico, en materia de salario, en materia de crecimiento, yo insisto, crecimiento. ¿Por qué por qué descalifican tanto a quienes opinamos y a quienes entregamos propuestas distintas? Por qué esa odiosidad atávica? Lo mismo con el famoso octubrismo, lo mismo con esa cosa de decir la constitución partisana. Todo es así, todo es así. Es una élite que atávicamente reacciona frente a opiniones distintas. Es bien terrible, Omar, lo que está pasando. Yo siento que al Partido Comunista lo están golpeando. Y lo están golpeando de una manera arbitraria, injusta, falsa. Y yo lamento mucho que se haya llegado a esta situación. Mucho, mucho, mucho. Y espero que haya algún grado de reflexión más profunda. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en el proceso de la primaria y creo que estuvimos en lo correcto. El Partido Comunista se sacó la cresta trabajando en la primera línea para que el programa y la candidatura de Janet Jara se ganara en una forma como lo hizo. Se sacó la cresta. Pero la cresta, el Partido Comunista se volcó completamente a esa campaña. Y ahora también. Y ahora también. Entonces, no pueden ser tan descaradas y descarados tratando de poner las cosas al límite que la están poniendo. No, Jadwe le hace daño a la campaña presidencial. No, Carmona le hace daño a la campaña presidencial. No, ahora Bárbara Figueroa le hace daño a la campaña presidencial. O sea, es una forma estigmatizante tan brutal, que yo creo que hace reflexionar más en profundidad, porque el tema de fondo aquí es que hay planteamientos y propuestas con respecto a crecimiento, con respecto a salud, con respecto a otros temas, que son las que están cursando y las que deberíamos debatir y no dejar que el Mercurio y la Tercera nos pauteen, por favor. Salvo que uno esté de acuerdo con el Mercurio y la Tercera, que lo único que han hecho es defender el grupo Lucy, al grupo Heller, a las transnacionales de origen extranjero, porque ese fue el origen del golpe. Estamos entrando casi a septiembre. Ese fue el origen del golpe, ese fue el terrorismo de Estado, y de los 90 en adelante, si bien hubo cosas que cambiaron, hay que asumir que en este país hubo un entendimiento entre las fuerzas y la persona que encabezó el golpe terrorista, Augusto Pinochet Ugarte, y que siguió siendo comandante en jefe del ejército, y que luego se hizo una reforma a la Constitución para que fuera senador vitalicio. Y yo me recuerdo perfectamente que los comunistas y las comunistas fuimos al Parlamento a protestar. Yo estaba al lado de Gladys, le sacaron la cresta, le rompieron la cabeza, la reprimieron a palos. Cuando estaba esa situación, hubo parlamentarios y parlamentarios, yo me recuerdo perfectamente, entre otras y otros, no fueron muchos, ¿eh? Fueron poquitos, entre otras y otras, Fanny Poyarolo, que salieron del Parlamento porque les pareció el colmo lo que estaba ocurriendo afuera. Estaban apaleando a mansalva. Hay imágenes. La Gladys aplastada con dos o tres personas que la estábamos cubriendo. Hubo dos compañeros que quedaron con sus cabezas rotas. La Gladys moretea entera, golpea entera. Eso en democracia, amiga y amigo, ¿eh? En democracia. Entiendo yo que gente derecha, republicano y otros están felices, fascinados con ese tipo de cosas. Si eso es lo que quieren, eso es lo que siempre han querido. Pero que lo están desplegando otros sectores y que nos mandan a callar, que nos dicen que no hablemos. Yo me acuerdo perfectamente que cuando en los 80, finales de los 80, había reuniones privadas, reservadas, porque no podían ser públicas, entre la dirección del Partido Comunista y los sectores actuales de la concertación, algunos sectores actuales de la concertación. ¿Cuál era el mensaje? Métanse debajo de la mesa, porque estamos logrando un entendimiento
y ustedes complican las cosas, entonces métanse debajo de la mesa por un ratito. Ese era el mensaje, dicho explícitamente. Me lo comentó muchas veces Jorge Insunza, Cantero, Gladys, miembros de la Comisión Política del partido que en clandestinidad luchaban y exponían su vida. Mientras el pueblo en las calles protestaba y salía y salía y salía y logró imponer un plebiscito, porque el plebiscito fue eso, fue producto de la movilización y la lucha popular. No fue de otra manera, si no Pinochet se perpetúa. Entonces, cuando se tratan de debatir cosas de esta dimensión histórica, yo creo que, mira, finalmente tienen todo el derecho las personas a pensar y actuar como crean y como les parezca en el sentido democrático, plural, en fin. Pero no mandar a callar, no mandar a callar, no mandar a silenciar. A mí me parece eso de una gravedad que yo creo que la derecha aplaude de pie. Bueno, eso habla también del proceso de construcción democrática, entre comillas, al alero de la transición, al alero de la postdictadura, que trae estas consecuencias. Producto de silencios y una serie de transacciones, ¿no? Ayer hizo noticia Juan Andrés esta salida de este oficial de ejército, ¿no? Que estuvo 15 años preso por su participación en el asesinato nada menos y nada más que del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prat y de su esposa Sofía Cuthbert. Bueno, algunos medios cubrieron el hecho. El gobierno se refirió a esta posibilidad del silencio, ¿no? Del silencio que se prolonga. Y pareciera ser que el asunto, pese a que hubo condena, no se cierra, no queda cerrado, no queda saldado. ¿Y cómo ves tú esa situación y cómo crees tú que la ciudadanía lee este dato, ¿no? Que pareciera ser anecdótico incluso hoy día que estamos en el 2025 entre comillas digo anecdótico, no lo estoy usando en sentido irónico. Mira, Omar, yo creo que esto le hace un daño tan profundo a la sociedad chilena, a su subjetividad, a su ethos, a su ética colectiva, si es que la tenemos, o hasta donde la podemos tener. Pero las élites siguen ahí, incólumes. Las élites transversalmente, ¿ah? Transversalmente. Porque aquí ocurre que, yo insisto en este punto, ocurre que es muy profundo para un país que vivió lo que vivió Chile, que tú le instales a la sociedad, le impongas a la sociedad el concepto de que esta era la única forma de superar esa dictadura feroz, terrorista, que generó hambruna, hambruna de millones y millones de familias, que generó hambruna, yo insisto en este punto, cesantía, desocupación, 35% de desocupación. Eso es lo que existía en Chile. ¿Por qué se habla tan poco de eso? Y por otro lado, y simultáneamente, la desaparición de los cuerpos, la represión, la tortura, la ejecución, el exilio, el asesinato a mansalva. O sea, ¿qué es lo que le pasó al comandante en jefe del ejército, Carlos Prat, y su esposa? Lo mismo que le pasó a Schneider. O sea, el ejército chileno tiene en su mochila el asesinato de dos comandantes en jefe del ejército, de sus comandantes en jefe. Eso es casi inédito en el mundo, ¿ah? Pero aquí lo normalizamos y la élite lo normaliza. Ese fue un asesinato a mansalva, además cometido fuera del país, apertrechándose con la dictadura que existía en ese momento en Argentina. Fue un asesinato a mansalva. Y el señor que encabezó ese asesinato
porque la orden vino de Pinochet, ciertamente. Y Pinochet, ojo, comandante en jefe del ejército en los 90 y después senador vitalicio, de eso estamos hablando, él ordenó ese asesinato. Y hay pruebas concretas que demuestran que sí lo ordenó. Sara fue el ejecutor, un tipo que tenía en su convicción y en su cabeza la idea que el pueblo chileno era su enemigo y había que matarlo, po. Eso es la realidad, no los comunistas, el pueblo chileno. Y dentro de eso, el comandante en jefe del ejército y su esposa, así como le ocurrió a Letelier en Washington, así como intentaron matar también a Bernardo Leighton y su esposa, fíjate cómo se van repitiendo, y su esposa en Italia. Yo conversé varias veces con don Bernardo, tuve el honor de conocerlo después cuando volvió a Chile, cuando yo era uno de los periodistas de la revista APSI, estamos hablando de finales de los 70, y me contaba y me describía toda la situación. ¿Por qué intentaron matar a Bernardo Leighton? Es un demócrata cristiano. Fíjate con lo que está pasando ahora con la democracia cristiana en Chile. ¿Por qué intentaron matarlo? Bueno, en el caso de Prat, esa ejecución, ese asesinato a mansalva, tenía que ver con el hecho de que al interior de las Fuerzas Armadas chilenas se estaba produciendo un cierto grado de incertidumbre en los altos mandos, en algunos altos mandos, respecto de la forma como Pinochet implementaba, imponía la dictadura, los recursos económicos, las transnacionales, el tema del cobre, en fin, muchas cosas, incluida la represión. Y por lo tanto también es un mensaje al interior de la Fuerza Armada, el que ni siquiera estén contra mí, el que tenga algún grado de disenso, miren nomás lo que pasa en Buenos Aires. Eso es, eso es. Y lo grave es que en Chile, en este momento, salvo este humilde espacio, desconozco si hay algún otro medio, ojalá lo hayan y fantástico, que de verdad ponga la dimensión de la gravedad del hecho y lo logre describir. Está bien dar las opiniones, pero describamos, entreguemos antecedentes. Sí, está bien, yo valido mucho en las opiniones, pero describamos antecedentes. El asesinato del general Prat y su esposa en Buenos Aires tiene que ver con una lógica criminal de la dictadura, de la derecha civil militar, que no solamente fue él, hubo muchos otros casos de militares que fueron víctimas de la represión también. El general Bonilla, que lo poco que se ha investigado ha dejado abierto una incertidumbre tremenda de por qué cayó ese helicóptero, cuando la empresa francesa que trató de investigar esto fue amenazada cuando vino el equipo de la empresa francesa a investigar la caída de ese helicóptero. Fue amenazada y se arrancaron, se fueron de Chile. No siguieron con la investigación. Les dio miedo realmente y tenían razón, pues. Entonces ocurre que la institución que se supone más afectada por este tipo de situaciones no dice una palabra, una palabra. Y las otras instituciones ahí como que, chiclosas, como, frente a una gravedad. Entonces, ¿cuál es Omar, a propósito de tu pregunta, qué es lo que mira la sociedad chilena? Que aquí hay un tipo que ejecutó una orden de un tirano, de un sector civil militar, que era el que ejercía el poder a todo dar, a todo dar. O sea, no había ningún espacio donde no se ejerciera ese poder con la brutalidad que se ejerció, en lo económico, en lo social, en la subjetividad, qué decir, la hegemonía mediática, era brutal, brutal, o sea, tremenda. Y ocurre que esta persona vivió en una cabaña bastante, bastante decente la cabañita, no era una cárcel, no era una cárcel. Este señor ejerció su mando militar, incluso pasó paradas militares, ¿no?
eh, y se fue a la cabaña y ahí lo custodiaron y después de 15 años, sale libre, sale libre. Entonces la sociedad chilena, yo creo que mira esto y dice, bueno, la dimensión del crimen, del asesinato, del impacto de todo lo que hemos tratado de escribir y muchas más cosas. Hay libros, pues, hay libros, investigaciones que describen y describen y describen antecedentes del asesinato del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prat. Y el señor sale libre. Después, además de un confinamiento que no tiene ningún preso en Chile, ninguno, porque la verdad es que incluso es casi una protección. Es casi una... ¿De quién? No tengo idea, no sé. Yo estaría pensando que a lo mejor hay gente que buscaría eliminarlos para silenciarlos, porque ese ha sido el método que se ha usado. Yo he señalado en varias ocasiones un libro, La delgada línea blanca, escrito por dos periodistas que investigaron, ¿no? Cómo agarró vuelo la dimensión que agarró en Chile el narcotráfico, la cocaína, containers completos que entraban por la frontera en el norte especialmente, y la disputa por el control de ese negocio que estamos hablando, amigas y amigos, mire, hace poco la suprafiscalía de la zona norte entregó antecedentes de las ganancias de los narcotraficantes en el norte chileno. Son creo que tres puntos del PIB de la economía chilena. Bueno, ahí se disputaba, la CNI, la DINA, todos estos aparatos se disputaban el control del negocio y se agarraban a balazo entre ellos y se mataron entre ellos. Hubo asesinatos entre ellos. Entonces, yo lo que con esto quiero señalar, Omar, es que aquí hay métodos de terrorismo, de criminalidad, que la dimensión que tienen, ¿no? Eh, obviamente que golpean mucho a la sociedad chilena porque hoy día que ocurre esta circunstancia, estamos entrando a septiembre y viene el 4 y viene el 11, o sea, casi a 50 años, creo que hay que tener de verdad un sentido ético, un sentido valórico que nos permita mirar la realidad en primer lugar. En primer lugar, yo creo que lo que ha ocurrido con el ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prat, su esposa, y cómo afecta esto a la institución militar de Chile, en este caso al ejército, cómo afecta que sobre su mochila lleve dos comandantes en jefe del ejército asesinados, René Schneider, Carlos Prat, y otros militares también que fueron víctimas directas de esa represión. ¿Cómo puede afectar a una institución que no sé si ha logrado hacer una reflexión a dimensión de lo que es una institución militar formada por el general Bernardo Higgins, Oye, Juan y que Andrés tiene una Lago, tradición Juan- histórica, perdona, Omar, y que tiene una Ujú, tradición histórica que yo creo que no se podrán hacer muchas críticas, pero que no se le puede vincular. ujú. En el origen de esta institución, digo, a situaciones que posteriormente han derivado en estas circunstancias como el caso del general Sara. Esta primera parte del programa, la recordamos que estamos analizando la semana política. Hemos conversado, bueno, sobre esta tensión al interior, ¿no es cierto?, de las fuerzas que encabezan o que están acompañando la candidatura de Janet Jara, a propósito de la declaración del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Y el segundo tema que hemos conversado ha sido el de esta salida, ¿no es cierto?, luego de 15 años de prisión del general Sara y del impacto de esta salida en relación, ¿no es cierto?, al asesinato nada menos y nada más que del general Carlos Prat y su señora Sofía Cuthbert.
Juan Andrés, a nivel internacional están ocurriendo una serie de hechos, ¿ah? Eh, Algunos cada vez más complejos. Fíjate que en estos días el gobierno ucraniano no se le ocurrió mejor cosa, ¿no es cierto?, que atentar y golpear la infraestructura que significaba el traslado de petróleo hacia Hungría y hacia Eslovaquia, lo que evidentemente abre una tensión que es muy fuerte, que es muy dura. Son dos países que además han tenido una posición crítica frente a la Unión Europea, particularmente por el ingreso de Ucrania a la OTAN, cuestión que Rusia ya lo ha establecido, la Federación Rusa, ¿no es cierto?, como un punto que a todas luces es inaceptable en cualquier salida que signifique, ¿no es cierto?, un alto al fuego y por tanto un acuerdo de paz de mayor prolongación o más prolongado. Pero sin embargo eso genera una tensión que es muy fuerte, no hay que desconocer eso, abre un camino que nos puede conducir a cosas muy complejas, como las declaraciones, ¿cierto? También a propósito del propio gobierno polaco, en relación particularmente, ¿no es cierto?, con esa vocación del gobierno ucraniano de tener esa cercanía con el mundo nazi y que provocó, ¿no es cierto?, un daño profundo a polacos que estaban establecidos en ciertos lugares de Ucrania, con matanzas terribles, con asesinatos terribles. Y que, bueno, el señor Zelensky y otros más, ¿no es cierto?, veneran a quienes encabezaron esos crímenes. Fíjate que también a nivel internacional, el presidente Putin visita China en estos días, una visita que va a ser larga, prolongada. Se da en el contexto, ¿no es cierto?, de todas estas conversaciones que hemos ido tocando, ¿no es cierto?, estas conversaciones en Alaska, estos acuerdos, estas conversaciones que en donde el tema ucraniano pareciera ser que hubiera sido una pequeña parte dentro de otras cosas que se fueron seguramente negociando o por lo menos exponiendo, que es lo que hasta el momento se sabe. A lo menos uno de los temas es el Ártico, en donde China y la Federación Rusa ya tienen acuerdos anteriores, y Estados Unidos estaba un poco al descampado en ese sentido. En América Latina se ha dado muchas, pues, los medios de comunicación en Chile, que decir, del movimiento, ¿no es cierto?, de estos buques que supuestamente, ¿no es cierto?, van a copar ciertos sectores del Caribe para impedir el tráfico de drogas. Y resulta que los informes internacionales nos hablan de que en ese sector no circula ni siquiera el 5% de la droga, de que los principales afluentes de la droga vienen por el Pacífico, particularmente por Ecuador, particularmente por Colombia. Ahí están los informes internacionales, se pueden consultar, los de la ONU, incluso la propia DEA, incluso la propia DEA. Entonces, esta acción la puede entender de manera fácil. Uno puede venir y decir, bueno, esto es doctrina Monroe. América para los americanos, ¿cierto? Así es simple. Y explicarlo de esa manera y hacer una bajada. Pero tiene una serie de complicaciones intermedias que tiene que ver con la presión a un país como Venezuela, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la idea de estigmatizar un gobierno al alero de la figura del narcotráfico, que también en ese sentido el narcotráfico se usa como una figura geopolítica, como una forma de implementar control político, control social, y un control político y social también estigmatizado porque se da bajo una idea supremacista. Mire estos latinos, mire esta gente que es más, no es tan blanca, ¿ah? Son narcoterroristas, narcoestados. Y esa misma lógica, ¿no es cierto?, aportarla en México y en otros lugares.
Yo creo que son elementos que nosotros tenemos que reflexionar mucho, porque detrás de esto hay doctrinas geopolíticas. Está Mahan, su lógica de los mares, está Spitzer. Lo digo porque eso no está dentro de los análisis que uno escucha. Pareciera ser que eso no existe. Pareciera ser que la doctrina Monroe quedó enterrada y se fue ahí en el siglo XIX. Pareciera ser que el señor Maja no existe y la Marina chilena, ustedes pueden buscar artículos, hay una verdadera veneración al señor Maja. Que está bien, un hombre que pensó, ¿no es cierto?, la lógica de los mares y el control de los mares como una posibilidad. Y el señor Speakman planteó, ¿no es cierto?, como una aplicación de un señor inglés, ¿ah? Que vino y dijo, bueno, el bajo vientre norteamericano, ¿no es cierto?, nuestros sectores de seguridad están instalados por Colombia y por Venezuela. Hasta allá llega nuestro marco de influencia y ese marco de influencia tenemos que protegerlo. Bueno, eso es lo que está sobre la mesa. Y eso es lo que no se conversa, no se discute, porque hay una disociación mental, en donde pareciera ser que esos elementos no condicionan la realidad de los países. Pareciera ser que no existe como factor. Y ese es un problema que es serio, y es bastante serio, y afecta particularmente a las élites, no solamente en Chile, fíjese en los países vecinos. Juan Andrés, Solo para más, estoy muy de acuerdo más con todos los antecedentes que han dado. Yo creo que estamos frente a una ofensiva muy, muy criminal por parte de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, muy criminal. Eh, ya es totalmente evidente que el genocidio en Gaza no es solo del gobierno de Israel, es también el gobierno norteamericano y también los gobiernos de la OTAN. Hay imágenes de represión brutal en contra de ciudadanía en Alemania, en Bélgica, en Francia. La gente está saliendo a las calles de manera multitudinaria también en Estados Unidos, porque la gente está angustiada con lo que está pasando en Gaza, con las niñas, los niños, con los seres vivientes, y los reprimen duramente. En Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, los reprimen brutalmente. Y eso va a seguir y creo que es muy importante que siga y creo que es muy importante que en Chile también incrementamos en todo lo que podamos esta acción humanitaria mínima, mínima, mínima. Porque si alguien a mí me dice que no hay que hablar de Gaza o que no hablemos tanto de Gaza, no sé para dónde se nos fue el sentido de humanidad, de verdad, de verdad, de verdad. Esos son los crímenes de lesa humanidad, eso es Hiroshima y Nagasaki, lo hemos dicho otras veces en este programa. Eh, Eso fue obviamente el fascismo alemán, el fascismo italiano. Eso fueron las dictaduras en nuestra región, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador. Esos fueron. Entonces creo yo que hay que mirar con atención lo que está ocurriendo porque la criminalidad no tiene límites. Primero, primero hay que decirlo de manera explícita, es totalmente falso el argumento de los clanes y de todo este tema del narcotráfico. Es falso, es simplemente falso. Así como fue falso y no le salió por nada a Estados Unidos, por nada, decir que invadía Irak porque Irak tenía armamento atómico. Y su propio Congreso, el propio Congreso norteamericano, investigó y dijo, no, no es cierto, es falso. Y eso era cierto, que era falso. Pero nada, po. Nosotros otras veces hemos dicho, el terrorista que dirige Siria es parte del grupo que echó abajo las torres en Estados Unidos que mataron norteamericanas y norteamericanos. Es parte del grupo terrorista que hizo miércoles un tren en España y mató. ¿Pero y qué dice Pedro Sánchez de eso, del gobierno de España? ¿Y qué dice el gobierno norteamericano de eso? Entonces es una cosa que yo te digo, está pasando todos los límites.
Eh, la OTAN tiene instalado armamento hacia Colombia, porque un gobierno derechista de Colombia se asoció a la OTAN y el presidente Petro está haciendo el camino para que eso se termine. Sí, yo sé que hay gente oligarca en este país, no solamente derechistas, chilenos, chilenas, que le encantaría que se dé el paso final, o sea, finalmente entremos bajo la subordinación completa de Estados Unidos y de la OTAN, completa, completa. Yo sé que hay gente que lo piensa y ojalá que sería bueno y sano que lo digan, ¿ah? Que lo digan explícitamente, porque los espacios de, de tratar de justificar ese tipo de posturas, como se hizo a comienzos de los 90 a propósito de la caída de los socialismos reales y todo lo que vino después, hoy día en el mundo no existe. O sea, lo que existe en el mundo hoy día es un imperio norteamericano, los gobiernos otanistas que hacen y tratan de hacer y deshacer, que han matado gente en Gaza, quieren el control del gas, tienen un puerto. Lo que ha dicho el presidente Petro es totalmente cierto. Si quieren ir a buscar a los dueños de los grupos narcos, de los carteles, tienen que ir a Europa y tienen que ir al Oriente Medio. Ahí están. Y yo le agregaría al interior de Estados Unidos. Porque Estados Unidos no hace nada, nada para perseguir la ruta del dinero, el lavado del dinero. Ayuda muy poco a su gente que están bajo la adicción. Muy poco. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo, pero no solamente consumidor, es donde más se lava dinero proveniente de las drogas. Por lo tanto, es un negocio financiero espectacular, miles, miles, millones de dólares, billones de dólares. Y eso es lo que no van a detener, porque no lo quieren detener. Para ellos el tema es controlar Gaza y controlar el gas, y hay que deshacerse de un pueblo entero, palestinos, palestinas, punto. Y lo han intentado en África, en el Cuerno de África, y lo han intentado y lo siguen intentando en Siria, y lo siguen intentando en el Oriente Medio, y lo siguen intentando en nuestra región. En fin, todo lo que tú señalas, Omar, es parte de ese diseño, de una criminalidad que de verdad no tiene límites, no tiene límites. Y eso es lo que debe llamar mucho la atención. Nosotros le hemos pedido a nuestro gobierno en más de una ocasión que se apresure el paso para que Chile entre a los BRICS, porque eso le va a dar mucho más soberanía a Chile como Estado nacional, le va a dar más autonomía, le va a dar más posibilidades de crecimiento. Todo eso viene aparejado con los BRICS. Y por otro lado, en estos días hemos planteado la necesidad de que Chile haga más respecto de el tema de tratar de parar el genocidio. Yo personalmente estoy más que de acuerdo con lo que ha planteado el presidente de Irlanda. En Mm. estos días me parece lo más humano que ha planteado algún jefe de Estado, eh, y es que se intervenga militarmente para neutralizar el terrorismo que proviene desde Israel y desde la OTAN y desde Estados Unidos. Y por otro lado, garantizar que lleguen los alimentos a las niñas, a los niños que se están muriendo de hambre, que lo están matando, no se están muriendo, perdón, los están matando de hambre. Como ha dicho Francesca Albanese, es un método sistemático y planificado para matar gente, el hambre. Y además les disparan cuando van a buscar alimentos, los matan. Han matado hasta últimas horas periodistas. Es una conmoción tremenda que yo no la veo en Chile, ¿ah? No veo esa conmoción, de verdad. Y estas cosas que se han hecho, muy importantes, pero no veo una conmoción. Y yo creo que esa conmoción está contenida y retenida por una élite que controla hegemónicamente los medios, que controla los espacios mediáticos, que controla la política, y que este como que no es tema, como que no es tema. Sí, es bien impresionante, ¿ah? Es bien impresionante. Y nosotros hemos planteado la necesidad de que Chile denuncie a Estados Unidos porque Chile es parte del punto de vista del protocolo internacional, del punto de vista del derecho internacional, del punto de vista de sus compromisos formales.
es parte de los países de nuestra región, que son mayoritariamente los que suscribieron declarar a nuestro continente zona de paz. Esa declaración fue suscrita bajo el gobierno de Piñera y cuando era jefe de Estado en Cuba el general Raúl Castro y otros jefes de Estado de toda la región. O Estados Unidos obviamente que no suscribió eso, obvio. Si Estados Unidos lo único que quiere es tratar de usar cuando se le ocurre y plante el armamento atómico, matar gente, asesinar personas, eso es todo, así de simple y concreto. La historia está Kennedy, John Lennon, Martin Luther King, el otro senador Kennedy. O sea, es que es Estados Unidos, pues. Es Estados Unidos, no nos vengan con historia aquí, con que la democracia, la mejor democracia del mundo, es Estados Unidos. Matan y matan y matan. Hay unas mafias con un poder inconmensurable. Mafias políticas, mafia económica, mafia financiera. Es Estados Unidos. Bueno, y ocurre que declarar zona de paz a nuestro continente es una cuestión que implica ni más ni menos que no se puede usar el recurso de las armas. Por lo tanto, no se pueden provocar guerras de intervención en nuestra región, porque eso transgrede este acuerdo solemne sobre la base del derecho internacional y sobre el derecho, la soberanía bilateral y multilateral de las naciones de nuestro continente. Y entonces lo que está haciendo Estados Unidos al cercar a Venezuela en este momento es violar de una manera absoluta esto. Yo me recuerdo, amigas y amigos, que cuando existía la UNASUR y la presidenta pro tempore de UNASUR era Michelle Bachelet en su primer gobierno, hubo uno de los tantos intentos que buscaba Estados Unidos para balcanizar, para dividir el territorio boliviano sobre la base de abrirle paso a golpes militares, se generó una situación así en Bolivia. Y operaron los norteamericanos y operaron las mafias con muchos recursos. ¿Qué es lo que hizo la presidenta pro tempore de UNASUR en ese momento, Michelle Bachelet? Convocó a Santiago de Chile a una reunión de urgencia de UNASUR. Y vino Evo Morales, presidente de Bolivia, legítimo, democráticamente electo, vino el presidente de Argentina, vino el presidente de Brasil, vino incluso Uribe, que era presidente de Colombia. Vinieron todos. Y también allí estaba la cláusula de UNASUR de que cuando se intentara desestabilizar a un gobierno democrático en nuestra región, los demás países lo iban a defender. Lo iban a defender. Y vinieron. Y se explicitó un apoyo formal y de fondo al presidente Evo Morales. Parece que Estados Unidos ahí como que lo pensó un poco. Y en forma inédita, inédita en la historia de los dos países y de nuestra región, el presidente Evo Morales se dirige a su país y al mundo desde Santiago de Chile. Esos eran los caminos que buscaban el diálogo, la paz auténtica, no lo que está pasando ahora, que es terrible. Pero ese camino es posible y se han logrado cosas importantes que quiere revertir con violencia y con violencia criminal Estados Unidos y los botanistas. Entonces hay que mirar con atención aquello. Sí, fíjate que, fíjate que a propósito de Gaza, Juan Andrés, desde el momento en que el señor primer ministro del Estado de Israel, ¿no es cierto?, viene y dice que en este momento ya se procede a la ocupación de Gaza y por tanto, ¿no es cierto?, a una extensión mayor de territorio ya abierta y declarada. Y esa es la situación que se está viviendo hoy día, con ingresos ya de tropas, con un intento de control territorial, eh, bueno, con las víctimas que eso significa. Y con el escándalo internacional, ¿no es cierto?, que no llega al punto de tener que trasladar tropas. Eso todavía no se produce. Lo que han habido son atisbos de críticas fuertes,
captura en algunos casos, pero no se llega al punto central, que es, ¿no es cierto?, una fuerza multinacional que ingrese para proteger al pueblo palestino. Yo creo que esa es una situación que es tremendamente angustiante para los que están viviendo ahí, para los que tuvieron que salir de ahí en otros momentos de la historia, y en realidad para toda la humanidad. Siendo, siendo sincero, eso debiera conmover a toda la humanidad, y pareciera ser que Así no lo es. es tanto. Y Bueno, yo me atreví, antes del sí, poema, solo una palabrita. Yo creo que hay muchas, millones y millones de personas que salen a las calles sí, muy golpeadas, con mucha sensibilidad. en Australia Son, fueron miles y miles. Ahora, el fin de semana. ahora, ahora va nuevos barquitos, porque son barquitos, no son nada, Ujú. no son nada los buques de guerra norteamericanos que están rodeando con armamento atómico Venezuela y el Caribe. Son unos barquitos a vela con motorcitos chicos donde van esta joven tan valiente, ¿no? Tan corajuda, eh, que además ha mostrado en la medida en que ha ido creciendo en edad, en espiritualidad, en ética, ha ido mostrando un valor inmenso, Greta Thunberg. Pero tengo entendido que también van otros activistas, van parlamentarios y parlamentarios españoles, si no me equivoco, también activistas brasileños, mexicanos. Tengo entendido que en Chile hay personas que están haciendo todos los esfuerzos para tratar de involucrarse directamente en esta ida para allá con barquitos para tratar de detener el genocidio. Eh, en fin, eso es de un valor inmenso. Tremendo. Y hay que involucrarse mucho, mucho, mucho más. Hay que involucrarse, no hay que dejar ningún espacio de involucración, ninguno, porque las garras del crimen no se detienen, no se detienen. Además se burlan de este tipo de manifestaciones. Sí, No sé si es tremendo lo que está pasando en el planeta y eso tienen que asumirlo los neoliberales, ¿ah? sí, Los que han mandado el planeta a troche y moche durante décadas. No le echen la culpa a China, por favor, a Rusia. ¿Qué tiene que ver Rusia y China con esta degradación occidentalista capitalista que está llegando a los niveles que está llegando? sí. Esa, que tiene que ver con el negocio de las grandes corporaciones No globalistas tienen nada que ver. que quieren venir a instalar su negocio ahí, ya, sin ninguna vergüenza. Claro. Bueno, Juan vamos. Andrés, fíjate, una cosita antes del poema, que lo había Sí, olvidado y que es muy importante también en el nivel internacional, de cómo de cómo las tensiones también se están agravando entre la India y Estados Unidos, a propósito de los aranceles, sí, claro, y de cómo la declaración de un alto funcionario, ¿no es cierto?, de la India, cuando viene y dice, bueno, si no les gusta el petróleo ruso, no lo compran, lo comprarán otros, punto. Nosotros sabemos lo que queremos comprar y con lo que queremos negociar. Yo creo que esos son elementos que nos tienen que hacer reflexionar. Pero insisto, pareciera ser que dentro de cierta élite parece que eso algo pasa que no. Creen que, no sé, que la cordillera, el océano, el desierto, como que una barra protectora mental, social, no sé. Algo pasa. Em, bueno, para cerrar con un poemita escrito ahí hace un tiempo, pero que creo que a lo mejor puede calzar con lo que hemos ido conversando principalmente, ¿no es cierto? Con esta idea de construir estas imágenes, de elaborar, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho de las narrativas, no porque cada uno venga y quiera interpretar lo que quiera, hay hechos que son claros y son reales. Lo que pasa es que esta es la forma en cómo se cuenta, ¿cierto? A veces, por encargo. Curiosa manera de pasar a la posteridad de Virgilio. Un libro por encargo. Esa ansiedad de Octavio de codearse con la historia. Ir un paso más allá de la sed de conquista con sus respectivas estatuas.
al dedo que funge entre la vida y la muerte, imposibilitado, eso sí, de escribirse, de sacudir la túnica de alabanzas y sentir la desnuda intimidad. Siglos después, el noble paje del príncipe Felipe Alonso de Ercilla, menos poderoso, pero contagiado del virus del ego conquiro, llegó hasta donde el diablo perdió el poncho. A espada y tinta almacenó peripecias conocidas luego como la Araucana. Octavio, tras la muerte de Virgilio, quedó huérfano del verbo. En sentido inverso, Eneas, el héroe rescatado de las ruinas de Troya, sacudido por las tempestades y la furia de los dioses, se volvió un mito al son de un encargo. Gracias, Omar. A la reflexión. Así es, A la reflexión. así Muy es. bien. Les recuerdo suscribirse, compartir, comentar, cuestionar y eso. Y para una persona que escribió un comentario, que me pareció interesante, oye, ustedes están mirando desde un punto de vista muy antiguo. Yo les recuerdo solamente una cosa. Lamentablemente, la guerra y la geopolítica es más antigua que el hilo negro. Y cuando uno quiere hacer análisis, son elementos que están ahí sobre la mesa. Así es. Así es, pues. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos, Omar. Chao, chao, amiga, amigos. Chao, Omar. Que esté muy bien. Chao.